Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro programa Insomnia, tratando de analizar de manera crítica, de manera fundada, con las fuentes idóneas para ello, a los distintos autores de la literatura fantástica, pero en especial en la vertiente del horror, y dentro del horror el horror cósmico o el horror luminoso. Este programa tiene varios años, la verdad que durante mucho tiempo lo tuve inactivo y he querido retomarlo porque he sentido nuevamente la necesidad de compartir ciertos libros que son en extremo interesantes, en extremo valiosos y que normalmente no cuentan con una crítica, a mi juicio, fundada, ¿ya? Entonces la idea nuevamente es retomar los análisis literarios, pero también filosóficos respecto de ciertos escritores. Y a propósito de filosofía, queremos mostrar cómo en ocasiones la literatura de horror contiene fundamentos y tesis filosóficas potentes. Uno de los casos es Lovecraft. Lo que pasa es que Lovecraft nunca, o no sé si nunca, pero pocas veces ha sido considerado un filósofo. Por cuanto su obra está dentro de la ficción y por cuanto él no desarrolla las teorías que están implícitas en su obra. Sin embargo, las hay. Lo que pasa es que él nunca se dio el tiempo de fundamentarlas, cosa que sí en ocasiones realizó en las cartas a sus amigos. Bueno, continuando con esta línea de pensamiento oscuro, abismal, está Tomás Ligotti, del cual ya hemos preparado en su momento un programa especial incluso. Hoy día justamente estoy finalizando un artículo acerca de Ligotti para ubicarlo en el contexto actual, porque Ligotti hoy día más que nunca tiene una vigencia. Su obra y sus postulados filosóficos han tomado una potencia increíble en el último tiempo. Imagínense ahora que estamos con la pandemia del coronavirus, todas estas ideas del fin del mundo o el fin de la humanidad, para ser más certero, agarran fuerza, agarran mucha fuerza. Y Ligotti justamente él postula y propone algo que parece realmente de horror, bastante descabellado quizás para muchas mentes, que es la extinción consciente, por decirlo de alguna forma. Después vamos a hablar de la conciencia porque en realidad es un término que da mucho en la obra de Ligotti, pero digamos más que consciente, quizás de una forma voluntaria, ¿ya? La extinción voluntaria de la humanidad, ¿ya? Él está a favor de la no natalidad, está a favor de la toma en serio, de no solo no tener hijos, sino en el fondo entregarse al olvido total, ¿ya? De la humanidad. No buscar la evolución, no buscar la supervivencia, sino todo lo contrario, desvanecerse, desaparecer. Ahora, ¿por qué? Esto que puede parecer tan provocador, y ciertamente lo es, toma vigencia, como señalábamos, en estos crudos días donde mucha gente ha muerto y donde nos planteamos otra vez el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Este es un tema que viene obviamente con el hombre, un tema que siempre se ha tratado, las religiones intentan dar una respuesta, las filosofías también ahondan en ocasiones en esto, y ciertos filósofos como Martin Heidegger llegan a decir cosas como que el hombre es un ser para la muerte, es decir, la muerte siempre está rondándonos. Es propio del ser humano la muerte, pero es también su objetivo final. Ahora, todos los animales mueren, todos los seres vivos mueren en algún momento. ¿Cuál es la particularidad entonces de esta muerte en el ser humano? La primera cosa es que nos atañe a nosotros, ¿ya? Y por tanto tiene un valor
mucho más personal y más significativo. Puede ser dolorosa la muerte de ciertos animales, la extinción de ciertas especies, pero en el fondo, como no nos atañe tan directamente, no es un tema tan crucial, salvo posiblemente aquellos que son animalistas o que tienen una conciencia planetaria o apoyan ideas como la defensa de la flora y fauna de manera acérrima. Bueno, pero estos son movimientos relativamente modernos, no siempre estuvieron con nosotros, ¿ya? Son ideologías, podríamos incluso decir, modernas, sin duda. A pesar que ellos puedan buscar en ocasiones como ciertos personajes, ciertos sabios que fueron, por ejemplo, veganos o vegetarianos, pero esto es extremadamente excepcional, son casos muy puntuales, ¿ya? Pero en el fondo el ser humano, y puede doler decirlo, es en extremo egoísta. De hecho, lo vemos estos mismos días de crisis sanitaria y económica y social, de muchos otros aspectos. Cómo la gente acapara en los supermercados ciertos bienes que pueden ser mejor distribuidos. No es necesario llenar todo lo que vamos a llevar, una canasta o un carro de supermercado con, por ejemplo, con cloro, para una medida que puede durar 2 semanas, 3 semanas, quizá un mes, pero vivimos 2 personas en la casa o una sola, y así no dejarle, por ejemplo, a la persona que sigue atrás, que quizás no tiene el poder adquisitivo, la posibilidad de tener esos medios. Entonces vemos en estas situaciones, lo vemos en la vida diaria, el día a día, pero también en estos momentos de crisis, cuando es más tremendo aquello, este egoísmo que está implícito en el ser humano. Entonces nos atañe el tema de la muerte, nos duele, nos preocupa, porque nos afecta directamente, ¿ya? Esto ocurre como cuando uno dice que es doloroso el cáncer, pero mientras uno no lo vive, o un ser cercano o querido no lo vive, en verdad no va a pasar más allá de una frase de sentir algo, ¿ya? Pero no va a ser, no va a tener el mismo peso cuando se vive directamente. Bueno, entonces eso como primera cosa. La muerte, si bien es cierto, opera para todas las especies que están en este universo y que tienen vida, sin embargo, en el caso del ser humano nos atañe peculiarmente, y por eso la filosofía, la literatura, las religiones, las creencias han tratado sobre ella de distintas maneras, desde visiones gnósticas, desde visiones en las cuales la muerte es querida, incluso a postulados de defensa acérrima de la vida, ¿ya? Por ejemplo, ahora mismo que hay tanto debate con el tema del aborto, la gente que está a favor de la vida, los pro vida, ellos tienen esta defensa acérrima del ser que está por nacer, ¿ya? Los ateos, la gente que está muy ligada a la ciencia, muchas veces va a decir que en realidad eso no es un ser, no hay vida todavía, entonces ¿qué habría que defender? Bueno, entonces se generan estos debates, estos cuestionamientos, estas discusiones en torno a la importancia de la existencia del ser humano. Y bueno, Thomas Ligotti, ya entrando en terreno, a diferencia de Lovecraft, analiza detenidamente su visión sombría, ¿ya? Porque en Lovecraft hay ciertas frases, hay ciertas ideas que están por ahí dando vueltas, como por ejemplo en The Call of Cthulhu, cuando él indica al final que casi por una especie de suerte, que somos ignorantes, vivimos en una burbuja de ignorancia que nos protege de todos los horrores que están más allá. Ahí viene la idea del horror cósmico, justamente. Ligotti es un autor que todavía está vivo, que a mi juicio es el que más tiene el derecho a ser llamado el sucesor de Lovecraft, el que de alguna manera mantiene esa filosofía del horror luminoso.
y que ha desarrollado buena literatura, además, no solamente que sea fiel a este espíritu Lovecraftiano, sino además él posee las herramientas narrativas, literarias potentes, ¿ya? Bueno, Ligotti es un hombre que, por su propia personalidad enfermiza, él lo señala, es un ser aislado, a pesar que ha estado en trabajos editoriales, ¿cierto? Hizo una participación con Carrie 93, una banda de neofolk y de otras tendencias, porque es difícil como encasillar a Carrie 93. De David Tibet, un hombre que estuvo muy ligado a Savitri Devi, del hitlerismo esotérico, curiosamente, a Aleister Crowley, este mago tan polémico, e hizo participaciones, hizo colaboraciones Thomas Ligotti en su momento, pero en el fondo Ligotti es un ser sumamente aislado, sumamente cínico, ¿ya? En el concepto original, una persona crítica de todo lo que ocurre prácticamente. Entonces es difícil que haya entrevistas, hay algunas pocas por ahí en internet, no aparece mucho, no sé si hay videos donde aparezca, hay algunas fotos, costó mucho que aparecieran las fotos de él, las entrevistas que ha dado han sido poquísimas, a pesar que es un tremendo autor, es un monstruo literario, hay que decirlo, Ligotti. Y bueno, algunos de los libros que él participó de ciertas antologías, ya normalmente lo que hacemos los escritores, para darnos a conocer, participamos de compilaciones, por ejemplo, que hay una que son 100 pequeñas historias, 100 cuentos viciosos de vampiros, historias de vampiros, donde tenemos un relato sobre Vlad Dracul, este personaje del cual se han dicho tantas cosas, que sin embargo fue un personaje histórico. Los rumanos lo tienen como una especie de padre de la patria porque los defendió del Imperio Otomano, los turcos musulmanes, en defensa de la cristiandad. Y bueno, Ligotti hace una participación acá al respecto, El corazón del conde Drácula, descendiente de Atila, ¿ya? Aquí hay un cuento, por ejemplo, participaba mucho de este tipo de cosas en magazines, en revistas underground, muchas de ellas sumamente desconocidas solamente para los fans, los aficionados a este horror, a la literatura de horror. Se hizo una edición por Factoría de Ideas, la Fábrica Pesadilla, en su momento, y posteriormente Valdemar como que asumió el papel de editar la obra de Ligotti. Acá tenemos el libro, El teatro grotesco, compilación de relatos magistrales. Este para mí es el mejor, la verdad, de los que yo he leído de Ligotti. El Noctuario, ¿ya? Hay trazos poéticos, hay trazos de una estética increíble, hay visiones oníricas, hay filosofía existencial, hay esoterismo, hay muchas cosas en ese libro Noctuario. Hay un relato sobre la medusa, arquetipo que me fascina. También este otro, Grimscript, Vidas y Obras. Recientemente sacó, el año pasado, el 2019, otro texto, Valdemar, en este tipo de formatos maravillosos que algunos intentamos coleccionar. Lamentablemente no son libros baratos, y se entiende porque las traducciones son increíbles, tipo papel, las tapas duras, las portadas son muy cuidadas. Entonces estas cosas son caras lamentablemente, pero las valen. O sea, si uno tiene los recursos o intenta tenerlos, como me ha pasado a mí, yo generalmente estos los compraba en Book Depository cuando eran baratos, esto hace como 5 años atrás y un poco antes. Lamentablemente The Book Depository ahora ya es como casi comprarlo en el mismo país donde estamos nosotros, en Chile por ejemplo, pero no incluye el costo del envío, y ahí claro, ahí hay una ventaja, pero antiguamente era aún más barato. Y vamos a hablar de este libro, ¿ya? Otro de los que sacó Valdemar, La conspiración contra la especie humana, Thomas Ligotti, editorial Valdemar, en una colección que se llama Intempestiva. Bueno, ¿por qué quiero hablar de todo esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo? Mucho, la verdad. Tiene mucho que ver porque en el fondo
este es el caballito de batalla de Ligotti para fundamentar todas sus teorías antinatalistas, todas sus teorías de pro extinción. Así como hay gente pro vida, hay gente pro extinción. Es verdad. Y acá tenemos a Ligotti como uno de los baluartes de esta filosofía, ¿ya? Que nos puede parecer tenebrosa, terrible, macabra, cuestionable, lo que queramos, pero existe gente que piensa como Ligotti y que en el fondo aboga por una extinción de la humanidad, ¿ya? Él sueña de alguna manera con que un día todos los seres humanos tomemos algo, una droga, algo así, un veneno, y esperemos la muerte y veamos el último ocaso de la naturaleza, que va a ser el ocaso también del ser humano. Así de drástico, así de radical, el Ligotti. Bueno, esta obra es un ensayo filosófico, pero también es un ensayo literario. Es una de las maravillas de Ligotti, que podemos encontrar dos mundos, dos concepciones cognitivas diferentes. Como señalaba, aquí está la defensa de entender la vida como algo vacuo, como algo inútil. Va citando una serie de autores, filósofos, pero también escritores de narrativa. Cita muchas veces a Lovecraft, por ejemplo, a León Tolstoy también, y cita filósofos ya propiamente tales como Schopenhauer, por ejemplo, pero también otros autores que no conocemos lamentablemente en el mundo hispanoamericano, especialmente autores nórdicos, Mailander, Bassen y especialmente Sapfe, ¿ya? Que parece que es algo así como el mentor filosófico de Ligotti, ¿ya? Y aquí vamos a ver varias citas a Sapfe continuamente, ¿ya? La idea de Sapfe y de algunos de estos autores y de Ligotti mismo es que la conciencia fue un producto del ser humano, algo que no estaba en la naturaleza y que le permitió dar como los elementos para la supervivencia. Eso ocurría en la prehistoria, pero en algún momento esta conciencia empezó a desarrollarse por sí misma, empezó a tomar una fuerza increíble e imparable, a tal punto que nos engañó, y aquellos que necesitábamos en algún momento se transformó en nuestra propia esclavitud. Esta es la visión de Ligotti. Entonces la conciencia es un error en el fondo de la naturaleza, porque los animales no tienen conciencia, el ser humano sí la tiene, y esta conciencia es la que nos impide de alguna manera la extinción. Y la conciencia fue creando especies de fortalezas que son en el fondo de arena, según Ligotti, como por ejemplo la idea de familia, la idea de patria, la idea de religión. En el fondo son cosas que nos dan cierta esperanza, cierta tranquilidad, pero si la analizamos crudamente no tienen ningún asidero, son meramente construcciones de la conciencia que quiere proteger al ser humano para darle un sentido que no tiene a la humanidad, ¿ya? Entonces vamos a revisar algunas partes de este texto. Por ejemplo, cita en algunos momentos la filosofía budista para apoyar sus tesis, pero también para criticar las acciones del budismo. Cita el Dhammapada, por ejemplo, que viene a ser el Evangelio del Buda. El Dhammapada es un texto Pali sumamente antiguo, el canon Pali, que son las enseñanzas más antiguas que quedaron escritas al sur de la India, en Ceilán, Sri Lanka especialmente. Y señala esto, el Dhammapada: mira tu cuerpo, una marioneta pintada, un pobre juguete de partes articuladas al borde del colapso, una cosa enferma y doliente con una cabeza llena de imaginaciones falsas. Esa es la tremenda visión que está en el Dhammapada, ¿ya? Sin embargo, el budismo reconoce esto para superarlo. En el caso de Ligotti, la superación en realidad es nuevamente un engaño a la conciencia para buscar una salida, pero no hay salida. Habla mucho acerca del nihilismo, de las visiones pesimistas, y señala, por ejemplo, que en el fondo nosotros siempre estamos buscando una escapatoria, un sentido, ¿cierto? Y dice, queremos que haya algo más que eso, o pensar que lo hay.
Esa es la tragedia. La conciencia nos ha obligado a adoptar la postura de procurar no ser conscientes de lo que somos. Pedazos de carne que se estropean sobre huesos que se desintegran. Para acabar con este autoengaño, para liberar a nuestra especie del imperativo paradójico del ser, de ser y no ser conscientes, mientras nuestros huesos se quiebran poco a poco sobre una rueda de mentiras, debemos dejar de reproducirnos. Para Zapfe no hay otra solución. Aunque en el último Mesías el personaje que da el título al ensayo es el único que habla de extinción humana. Bueno, después sigue retomando con Zapfe, quien dice que desde un punto de vista evolutivo la conciencia fue metedura de pata cuyos efectos requerían ser corregidos. Sabemos que existe el sufrimiento y tomamos medidas contra él, entre ellas quitarle importancia limitando artificialmente el contenido de la conciencia. Bueno, Zapfe es una de los referentes doctrinales de esta visión nihilista que tiene Ligotti, también Michel Tachter, otro autor. Hay muchas citas a Zapfe, a Mailander también, filósofos que normalmente no nos enseñan en el liceo, y ahora que más encima en Chile la filosofía es opcional, tercero y cuarto medio, menos nos van a enseñar a Zapfe. Una de las cosas ingratas de la existencia humana, dice Ligotti, es la perplejidad que sufrimos al sentir que nuestras vidas carecen de sentido en lo que respecta a lo que somos, lo que hacemos y la forma general como creemos que son las cosas en el universo. Esta angustia que tenemos por una especie de no sentido de la vida y del cosmos en general es lo que le preocupa a Ligotti. Bueno, aquí rescata a Lovecraft y señala que Lovecraft fue un acérrimo materialista científico, sin embargo, que tuvo por otro lado arrobamientos que se calificarían de espirituales o religiosos. Bueno, en el fondo es algo que yo también he señalado en ocasiones, que es sumamente curioso. Lovecraft, siendo ateo materialista, su obra está dedicada a cosas de contenido espiritual, simbólico, esotérico y religioso incluso. Entonces, los psicólogos hacen análisis de Lovecraft al respecto, porque él viene a compensar su no creencia en lo filosófico con la creación de mitos en su narrativa. Pero claro, él cómo libra ese conflicto diciendo que esto es literatura fantástica, ¿cierto? Y ahí queda como compensado y sanado el hombre. Lovecraft es citado por Ligotti en una carta sumamente interesante que hace al director de Wild Tales. Miren lo que dice Lovecraft. ¿Quién ha escrito alguna vez una historia desde el punto de vista de que el hombre es una lacra en el cosmos que debería ser erradicada? Y más abajo, Lovecraft. Solo un cínico puede crear horror, porque detrás de cualquier obra maestra de este tipo debe residir una fuerza demoníaca impulsora que desprecia a la especie humana. O sea, hay una desilusión tremenda acerca del hombre, acerca de la vida. Bueno, nuevas menciones a Zapfe y otros autores. Y acá está lo que me parece más interesante, que estaría como la esencia de toda esta filosofía. Está hablando ahora de Metzinger, quien resume la posición y habría tomado la misma postura que Zapfe. Metzinger es filósofo y también científico. Entonces lo toma Ligotti porque de alguna manera va a demostrar que incluso biológicamente la conciencia es algo vacuo, ¿ya? ¿Qué dice entonces este autor? No está nada claro que la forma biológica de conciencia producida hasta ahora por la evolución en nuestro planeta sea una forma de experiencia deseable, un verdadero bien en sí. La evolución no es algo que se deba glorificar. En el fondo, lo que señala Zapfe, Metzinger y Ligotti, y posiblemente Choran, este rumano nihilista, ellos critican este culto a la vida, esta postura jerárquica en la cual se pone
por la filosofía, las religiones, por la política, la vida. Ellos señalan que en el fondo es algo relativo o derechamente con mínima importancia, ¿ya? Entonces habría un culto a la vida que es rechazado por todos estos autores nihilistas. Encuentran que es una exageración. Lovecraft tiene un poema, Némesis, que cita aquí Ligotti y que resume un poco esta visión pesimista. He visto bostezar al oscuro universo, donde los negros planetas giran sin objeto, donde giran en medio de un sordo horror, sin conocimiento, sin gloria, sin nombre. ¿Ya? Todo esto, toda esta visión oscura es tomada por Ligotti. Cita a Tolstoy también, en una parte donde Tolstoy pasa un periodo oscuro y donde por esas cosas la vida lee a Schopenhauer, quien dice que la vida es lo que no debe ser, un mal, el tránsito a la nada es el único bien. En esa frase se resume toda la visión de Sappho, de Ligotti y todos los autores. Leámosla de nuevo, mire. La vida es lo que no debe ser, o sea, es un error, un mal, y el tránsito a la nada es el único bien. O sea, lo esperado, lo esperable, lo deseado es la nada. Bueno, hace harto análisis de algunos autores de literatura fantástica. Bueno, Choran también aparece acá. Anne Radcliffe, esta autora de Los misterios de Udolfo, literatura gótica. U.G. Krishnamurti, que es un autor realmente irónico, un maestro espiritual para muchos, sumamente oscuro. Posteriormente se va más en el análisis de la literatura de horror, y especialmente de los autores como Lovecraft, que plantean estas visiones oscuras, y nos señala Ligotti que por inclinación personal ciertos autores van a sentirse muy cercanos a una visión de espanto, ¿ya? Y dice que incluso eso es positivo porque cuando tenemos miedo, cuando tenemos horror, y lo cita en su relato justamente, hay una intensidad, y esa intensidad da lucidez. El miedo da lucidez, y por eso es deseado, y por eso tiene sentido la literatura de horror. Acá finaliza Ligotti. Autopsia de una marioneta, un arquetipo, un símbolo al cual siempre hace referencia. Veamos aquí la misma portada de este libro. En el fondo somos marionetas, así como sale en el Dhammapada, con el cual parte el libro, y finaliza nuevamente con el tema de la marioneta. Da grima oír a los científicos hacer arrullos sobre el universo o alguna de sus partes, como colegialas excitadas por su primer enamoramiento. Estos científicos que se alucinan, descubrimos un nuevo planeta, descubrimos una nueva estrella. Para Ligotti eso no interesa, no importa. Desde los estudios de Krafft-Ebing en adelante sabemos que es posible excitarse por cualquier cosa, desde las espinillas hasta los calzadores, pero sería bonito que al menos una de estas lumbreras efusivas diera un paso atrás y, como concesión a la objetividad, dijera la verdad. No hay nada de suyo impresionante en el universo, ni en nada de lo que hay en él. ¿Ya? Esas son las últimas páginas de este ensayo desconsolador, el ensayo de la desesperanza. 305 páginas tiene la edición en español. ¿Qué decir? Muchas ideas que van rondando acerca de esta tesis, de una posible inutilidad de la vida humana, como del cosmos en general, ¿ya? Ideas que ya estaban en Sartre, estaban en Choran, que estaban en Heidegger, alguna idea, pero claro, lo salva en algún momento el cristianismo, a Kierkegaard también, pero es una visión oscura, ya una visión oscura, que imagínense cuando esto se lleva más encima, la literatura de horror o la narrativa de horror toma ribetes aún más sombríos. Entonces eso lo hace interesante, y especialmente en estos momentos en los cuales estamos en el debate de la vida y la muerte, ¿ya? En el cual se ha extendido toda esta pandemia, y ha llegado incluso a países tan alejados como Chile, Argentina también. Entonces
vuelven las antiguas preguntas, que son las preguntas eternas en el fondo. Sentido de la existencia, sentido de mi propia vida, yo como individuo, ¿qué hago? Sentido de todo esto, ¿hay un orden o hay un caos? Que es un poco lo que se discute en la llamada Cthulhu de Lovecraft. Es el gran tema, en el fondo la gente no se da cuenta, pero el gran tema es: ¿estamos en un orden o estamos en un caos? ¿El universo es orden o es caos? Lovecraft dice que es caos, al menos para el ser humano, que estamos sometidos a fuerzas irracionales, fuerzas que ni siquiera imaginamos y que desconocemos en su potencialidad, y que cuando ellas quieren pueden derechamente destruir todo esto que nosotros veneramos y que llamamos vida, llamamos humanidad, llamamos planeta Tierra, ¿ya? Así que los dejo con todas estas interrogantes acerca de la existencia, acerca de la vida en sí misma, la vida individual, como mero divertimiento, si ustedes quieren, o también para tomarlo más en serio. Son posturas filosóficas que hoy día nuevamente toman fuerza, ¿ya? Así que un gusto, que estén muy bien y hasta un próximo Insomnia.